ha declarado, como decía Cristal, no las circunstancias, no lo que estamos pasando, sino lo que Dios va a hacer. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que esta canción, esta alabanza es un himno para su madre. Porque mientras ella estaba perdida, sin Dios y sin esperanza, él decía: yo tengo la victoria, yo tengo el poder, yo creo en su palabra, y yo declaro que hay una adoradora en ella. Dios vemos esa victoria. Aleluya. Declara en esta noche la victoria sobre tus hijos. Declara ministerios poderosos sobre tu familia. Declara que son levitas, que son ministros, que son pastores. Aleluya. La Biblia dice que somos presos de los dichos de nuestra boca. Lo que pasa es que como iglesia, como que no hemos entendido el poder que el Señor nos ha regalado. Y es más fácil quejarse que proclamar victoria. Porque nos enfocamos en el momento, nos enfocamos en la circunstancia, nos enfocamos en la necesidad y la gritamos. Pero es tiempo de que nosotros digamos a la necesidad, al problema, a la situación, que Dios es mucho más grande. Dios es más grande que tu problema. Aleluya. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho, que dice precisamente que tengo un gran Señor que es más grande que mi problema, que es más grande por la miseria, que paga todas mis deudas. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Un Dios victorioso, un Dios que nunca ha perdido una batalla. Y créame que la primera no va a ser ni con usted ni conmigo. ¿Verdad que no? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Nos seguimos gozando en esta noche. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Ay, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Dios bendiga al pueblo de Dios. Una vez más, es un gozo poder estar aquí en esta noche. Aunque fui a la parte de atrás y le dije: Ismeña, yo creo que no tengo que predicar. Y ella me dijo: ¿qué pasó? Y yo, todo lo que el Señor me dio a mí ya se lo dio al pastor. Yo predico el mensaje completito. Entonces ya envió el bosquejo. Y las partecitas que se le quedaron a él, el Señor se las dio a Rosalía. Entonces yo digo: cualquiera lo que sigues adorando, porque ya la predicación se dio. Aleluya. Eso es para que usted y yo veamos que no tenemos un Dios de coincidencia, sino de diosidencia, un Dios en el cual hay propósito. Y creemos que hay propósito de Dios en esta noche. Yo le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 6. Vamos a tratar de hacerlo un poquito rapidito y ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de la predicación ya fue predicada. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amen. Gloria a Jesús. Y yo voy a dejar que una vez más mi esposo me presente en oración. Father, we thank you, Jesus. Amantísimo Padre Celestial, que estás en los cielos, mi Dios, te glorificamos, te damos gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, mi Dios. Te pedimos, Padre, que usted continúe moviendo en nuestras vidas, Padre, a través de esta palabra que mi esposa de predicar. Te pido, Padre, que tú la uses con poder y gloria para gloria y honra de tu nombre, mi Dios, para edificación de cada una de nuestras vidas, Padre. Abrimos nuestros corazones, ponemos nuestra vida a tus pies, no solamente, Padre, para que tú nos bendigas, mi Dios, pero también para aceptar tu corrección por medio de tu palabra, mi Dios. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén. Creo que en esta noche hay personas que no vinieron en el día de ayer. Ese caballero hermoso que acaba de orar es mi esposo. Y también nos acompañan nuestros hijos. Al que viene tocando el bajo, último, el que estaba en el piano. Y también mi niña, no le estoy viendo porque me quité los lentes, Yuheiri. Creo que salió, está en la parte de atrás. Venimos de la ciudad de Nueva York, de la iglesia Un Encuentro con Dios. Y con la bendición de nuestro pastor, el reverendo Henry y Milagros Mercado. Y nos gozamos de volver a estar aquí en esta noche. Y me gozaba escuchando el testimonio de Rosalía. Amen. Porque la verdad que por la gracia de Dios fuimos testigos de ese momento. Y fueron muchas las oraciones. Y fueron muchos los clamores. Y a veces nos decían no vayan porque están demasiado tribulados, solamente oren. Pero los que eran más cercanos y podían ir, venían y decían muchas veces, solo un milagro porque la situación es bien difícil. Los que tenían menos fe decían, yo no creo que se salve. Pero cuando Dios dice, no importa lo que diga el médico, ni lo que diga el hombre. Amen. Hace aproximadamente 5 años mi mamá estaba entubada en cuidados intensivos y los médicos me dijeron, no hay nada más que hacer. Todo lo que podíamos hacer ya lo hicimos. Solo nos queda esperar un milagro o que la medicina trabaje. Y la gente me decía, ella está entubada, ya no está respirando, olvídate, ya todo el que le ponen esa máquina no sale de ahí, y si sale es para morirse. Por la gracia de Dios, hace 5 años mi mamá está mejor que nunca. ¿Quién lo hizo? Cristo. Y los médicos cuando hablaban conmigo, yo me quedaba tranquila, y mi hermano me decía, pero tenemos que preparar lo de la funeraria, hay que averiguar lo de los vuelos, hay que tener la maleta lista, porque hay que llevarla para Santo Domingo con los otros hijos. Yo le decía, cálmate, que yo no voy a hacer nada. Y él me decía, pero es que la religión a ti te vuelve ignorante. Un día me dijo, tan inteligente que tú eras. Y mira cómo te volvió la religión de bruta. Y yo le dije que a mí no me importa lo que diga el hombre, a mí me importa lo que diga Dios. Y en el momento que Dios disponga que se la va a llevar, Dios nos va a preparar para eso. Y yo no siento que es el tiempo de Dios. Y verdaderamente no era el tiempo de Dios. Aleluya. Yes. Aleluya. Yes. Dios es bueno. Yes, he is. Dios tiene la última palabra. Yo no sé con quién Dios está tratando en esta noche, que haya recibido un diagnóstico negativo, o quizá vaya a recibir un diagnóstico negativo en estos días. Pero el Señor quiere que sepa que no importa lo que diga el doctor, no importa lo que diga el hombre, lo importante es lo que Él diga y cómo tú te pegues a su palabra. El médico puede decir todo lo que quiera y tú puedes ver todo lo que quiera, pero que tu fe no sea por lo que tú estás mirando, sino que tú puedas declarar que tienes la victoria más allá de lo que veas y más allá de las circunstancias. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios. En esta noche vamos a continuar con el tema que empezamos anoche, más de ti y menos de mí. Porque me gusta honrar los temas cuando se nos presentan, porque creo que el Señor es quien da los temas a las personas que están preparando los programas. Creo que antes de nosotros elaborar un programa, buscamos la dirección de Dios y el Señor nos dirige de la manera que quiere que se hagan las cosas. Entonces, cuando viene el predicador y me dice, el Señor me dio otro tema, no sé de qué lado no hubo oración. Porque cuando Dios está en el asunto hay coordinación. Amen. Cuando Dios está en el asunto, todo va marchando sobre ruedas, que hasta nos sorprendemos nosotros mismos cuando vemos que es el mismo orden, que se va repitiendo lo mismo, porque Dios es un Dios de orden. Gloria a Jesús. Y anoche hablamos de la llenura de Dios en nuestras vidas y estábamos considerando varios pasos necesarios para poder tener más de Dios y menos de nosotros. Y lo tratamos de una manera íntima y personal entre Dios y nosotros. Pero en el día de hoy yo lo quiero relacionar mucho más con la iglesia y el trabajo en la obra del Señor. Porque cuando estamos llenos de Dios, ya no somos egoístas. Como no pensamos nada más en nosotros, ahora vamos a pensar en los demás y qué podemos hacer para trabajar en la obra de Dios. Y el pastor anoche me lo confirmó y yo le decía a mi esposo, ahí está la confirmación del mensaje de mañana. Cuando el pastor anoche dijo que cuando tenemos más de Dios en nosotros, nos desarrollamos más en la obra de Dios. Amen.
Y eso es así. Y escuchamos a veces personas que están llenas de Dios y dicen que yo me quiero gastar para el Señor. Porque están tan agradecidos que quieren hacer todo lo que le viene a la mano para hacer, como dice la palabra. También hablamos de que en el Evangelio no se trata de mí, no se trata de nosotros, sino de Dios. Y a eso le hemos agregar que también se trata de trabajar para hacer crecer su obra. La obra de Dios tiene que tener crecimiento. Pero para que haya crecimiento hay que sembrar. Y Dios no va a bajar del cielo a sembrar. Nosotros sembramos, entonces Dios le da el crecimiento a lo que nosotros hemos sembrado. Gloria a Jesús. Y si alguno, también hablamos de que si alguno quiere venir en pos de Dios, debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Hablamos de los pasos fueron encontrar tu identidad en Cristo, cambiar nuestra voluntad por la voluntad de Él, llenar nuestros pensamientos de su palabra, controlar nuestro comportamiento y enfocarnos en mantener el nuevo yo, que es un día a día con el Señor, que ayer ya pasó, que la llenura que estás recibiendo hoy es maravillosa, pero tienes que pensar que la de mañana va a ser mejor. Todos los días debemos de buscar más y más la presencia de Dios. Dios quiere que pensemos más en las necesidades de otros que en las necesidades de nosotros. Porque cuando estamos llenos de nosotros, ¿qué es lo que pienso? Yo quiero, yo necesito, yo deseo y yo voy. Pero cuando estamos llenos de Dios, Señor, yo estoy confiado en que tú vas a suplir mis necesidades, pero yo voy a ver cómo yo puedo ser útil en la obra. Yo voy a ver cómo yo puedo cubrir la necesidad de mi hermana. Yo voy a ver cómo yo puedo ayudar en la situación que está pasando mi hermano. Dios quiere que nosotros sintamos compasión por los demás y los hagamos partícipes de poseer la mente de Cristo. Quizás usted dice, pero es que yo no tengo mucho que dar. Pide al Señor y el Señor le va a dar. Y cuando le estoy diciendo que dé, no le estoy diciendo que dé dinero necesariamente. Si usted tiene que darlo, usted también lo da. Pero hay personas que necesitan de su seguimiento, de su consejo, de su sabiduría, de su oración, de su guianza. Hay personas que usted puede darle la mentoría para que ellos puedan salir adelante. Y de esa manera usted contribuir en la obra del Señor. Cuando estamos llenos de Dios, hay un cambio de mentalidad. Ya no solo pensamos en nuestros intereses, sino también en los intereses de los demás. Tenemos un mejor entendimiento de lo que es la regla de oro y de lo que realmente es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque muchas veces lo parafraseamos, pero primero yo, después yo, tercero yo y tercero mismo. Y cuarto, si sobra para el prójimo. O sea, que más de ti y menos de mí no solo significa vencer tu yo y estar lleno de Cristo, sino que ahora entiendo el amor de Dios por la humanidad. Por lo tanto, es mi tarea hacerlos salir del error en el que ellos están y traerlos a los pies de Cristo. Es mi tarea y mi responsabilidad. Dios ha escogido lidiar con nosotros, porque nosotros no escogimos a Dios. Él nos escogió a nosotros. Amen. En su amor y en su misericordia. Amen. Y déjeme decirle que cuando Él te escogió a ti, cuando me escogió a mí, no era la predicadora o la maestra que quizás ustedes ven aquí. Rafa quizás no era el muchachito bueno que toca la batería y el buen esposo. Nosotros estábamos en otra condición. Éramos pecadores. Estábamos perdidos. Personas que están perdidas en la droga, incluso personas asesinas, personas que están bien enterradas en nuestros pecados, pero Dios no lo ve de esa manera, sino que en su misericordia Dios lo ve como una obra restaurada y lo escoge y limpia ese vaso, y un vaso que es un vaso de deshonra, Él lo convierte en un vaso de honra. Pero para el Señor empezar a hacer esa transformación en nosotros, Él empieza el proceso de parecernos más a Él. Y lo primero que el Señor nos quita es el egoísmo. Porque nosotros desde que nacemos somos egoístas por naturaleza.
Muchas veces para moldearnos, Dios aplica una manera muy peculiar. Y es dándonos a alguien para que lo cuidemos, que definitivamente, óigame bien, ese alguien es más egoísta que usted. Y los que somos padres, y me perdonan mis hijos, sabemos que es así. No hay cosa más egoísta que un niño. Tenemos nuestros hijos, son hermosos, son preciosos, la cosa más maravillosa. Pero cuando ellos tienen hambre, a ellos no les importa que usted tenga hambre. Ellos van a llorar hasta que usted le dé el biberón. Cuando ellos se sienten incómodos, a ellos no les va a importar que a usted le duela la cabeza. Ellos van a gritar para que usted venga y lo limpie y lo ponga cómodo. Cuando ellos le dan a las 3 de la mañana, a ellos no les importa que usted se pasó el día entero trabajando y que tiene sueño. Y es difícil, el Señor nos da la fortaleza. Pues así mismo Dios pone adultos a nuestro alrededor que nos vamos a desvelar por ellos y usted ni siquiera le va a importar. Porque lamentablemente la vida está llena de personas malagradecidas. Entonces el Señor quiere que tú aprendas que tú tienes que dar desinteresadamente y sin esperar nada a cambio. No puedes decir, yo voy a enseñar a Julián porque después él va a cuidar de mí. No, tú le enseñas y yo que se encargue. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que quizás tú haces algo para Dios, lo hace con alguien, esa persona se le olvida, pero a Dios no se le olvida nada de lo que tú haces. Y Dios siempre paga bien. Y cuando estemos en el cielo, en la fiesta de los galardones, el Señor lo que va a mirar es con qué intención nosotros hicimos las cosas. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros los galardones. Lo hicimos para llamar la atención, lo hicimos por tener posición, para complacer al pastor, para ser importante, o lo hicimos porque realmente teníamos el amor de Dios en nuestros corazones. Hay un escritor americano de nombre Steve Farrer que en uno de sus libros él expresó que de la manera en que Dios trató con su egoísmo fue poniéndole a servir a alguien que tenía cero interés en servirle a él. Los padres muchas veces le hacemos de todo a los hijos. Le hacemos la comida, le lavamos la ropa, lo llevamos a la escuela, cubrimos todo y usted le dice un día, dame un vaso de agua. Ay, I'm not comfortable. Un simple vaso de agua. Eso pasa. Amén. Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento, pensando menos en nosotros y más en Él. En la porción escritural que leímos en Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice a la iglesia que no esté conforme a los patrones de este mundo, más bien que nuestra mente sea transformada y renovada para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero ¿cuál voluntad? Dice el versículo: agradable y perfecta. Porque hay dos voluntades. Está la voluntad permisiva de Dios y la completa voluntad. A veces nosotros nos ponemos como niños malcriados. Señor, yo lo quiero y yo lo quiero, y el Señor no te lo da. Y el Señor te permite ciertas cosas. Después te das el cantazo y te das cuenta que no era la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, en el plan de Dios estaba Isaac, para él y para Sara. Pero Sara vio la situación y dijo, hello, vamos a pensar esto con lógica. Yo tengo 90 años, soy anciana, no tengo la regla de la mujer. Se me prendió el bombillito. Eso es que una de mis esclavas va a tener el hijo y ya, ahí va a ser todo. No era la perfecta voluntad de Dios, pero Sara buscó a Agar y se la puso a Abraham en bandeja de plata, y en su voluntad permisiva Dios lo permitió. El muchachito nació, pero ya sabemos la historia y el problema que fue después, que hasta tuvo que enviarlo fuera de su lado. Entonces nosotros queremos andar en la perfecta voluntad de Dios para después no tener que afrontar situaciones negativas en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de transformar, como nos dice este versículo, y eso lo dijo el pastor al principio cuando estaba en la adoración, significa hacer cambiar de forma o aspecto una cosa en otra.
hacer cambiar el carácter, las costumbres de una persona. Transformar significa cambiar y no siempre somos buenos cambiando. Yo no sé cuántas veces usted le dice a alguien, mira, tú necesitas cambiar esto, y te dice, pero es que yo siempre lo he hecho así. Pero el hecho de que siempre lo he hecho así, lo que quiere decir es que siempre lo has hecho mal. Y es tiempo que empieces a hacerlo bien muchas veces. Entonces cambiar no es fácil, cuesta. Dejar de lado los estereotipos y sentirse como Dios siente y ver a los demás como Dios lo ve, también cuesta. Porque a veces nosotros tenemos ciertas cosas de mirar, cierta manera de mirar las cosas e incluso a las personas. Porque hay estereotipos entre nosotros muchas veces culturales y raciales. Y muchas veces entre nosotros mismos nos discriminamos. Pero Dios no quiere eso. Porque delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Blanco, negro, alto, bajito, americano, dominicano. Para Dios no existe raza. Para Dios existe su creación, el ser humano por el cual Él murió en la cruz del Calvario para reconciliarlo con Él. Cuenta un famoso predicador americano que un día, luego de haber terminado de ministrar en una iglesia, y él estaba agotado, se sentó en la primera fila porque ya se había terminado el servicio. Perdón. Y alguien se le acercó para que él orase por él. Pero que su olor era tan fuerte, o su mal olor era tan fuerte, que él no le quería ministrar, porque era bastante desagradable. Entonces dijo, bueno, este se ve que es un desamparado y seguro anda en busca de dinero. Yo le voy a dar algo de dinero para que se me vaya rápido con ese mal olor. Pero cuando se entró la mano en su bolsillo y le dio el dinero al mendigo, el mendigo le dijo, yo no quiero tu dinero. Yo tengo 7 años viviendo en la calle, sin fe y sin esperanza. Y sé que pronto voy a morirme. Yo sé que mi vida ya está llegando a su final. Lo que yo quiero es a ese Cristo que tú estabas predicando para que le dé reposo a mi alma. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. En ese momento, él dice que tuvo que decir en alta voz, Señor, perdóname. Perdóname. Lamento esta mala representación que he hecho hoy de ti. Porque nosotros estamos aquí en la tierra y nosotros estamos representando a Cristo. Y cuando nos portamos bien, lo hacemos lucir a Él bien. Pero cuando nos portamos mal, es a Dios a quien hacemos ver mal. Nosotros cuidamos la reputación de Dios en la tierra. Entonces el hombre dice, estoy dando el mensaje que tú me diste. Y tú me enviaste a alguien para que no solo sea una teoría. Y yo no estuve listo. Y ese hombre de Dios, porque era un hombre de Dios, comenzó a llorar profundamente. Porque los que amamos a Dios también nos equivocamos. Metemos la pata y cometemos errores. Pero te das cuenta que le has fallado y duele. Y este hombre ahí empezó a llorar delante de todo el mundo. En ese momento el desamparado se le aventó encima, lo abrazó y juntos lloraron delante de la presencia de Dios. No me pregunte cómo Dios lo hizo. Él dice que no sabe qué pasó, pero que el mal olor de repente desapareció. El mal olor que tenía este hombre que apestaba se fue. Y él empezó a sentir un olor agradable. Aleluya. Él dice que lo único que podía oler era un rico aroma que venía de esa persona. Y dice que fue a partir de ese momento en el que Dios se comenzó a hacer real en su vida. Porque escuchó la voz de Dios que le dijo, si tú no amas a ese olor, no puedo usarte. A veces nosotros queremos ser usados por Dios, pero queremos poner nosotros las condiciones. Señor, yo quiero que tú me uses, pero yo quiero que tú me lleves a X lugar, a X iglesia y a X persona. Es como que andamos buscando un empleo
no se trabaja así. Porque si tú quieres ser usado por Dios, tú vas a tener que ir al lugar de la necesidad, al lugar donde quizás tú no quieras ir, al lugar donde te va a doler, porque es en el lugar donde se va a producir un cambio en tu vida. Aleluya. Dios te dijo: no puedo usarte, porque para eso te he llamado, para que seas un agente de cambio en la vida de los necesitados. Pero si tú no estás dispuesto a pagar el precio, a quizás caminar en lugares que no sean muy seguros, a quizás oler olores que no son muy agradables, entonces voy a tener que desplazarte a ti y buscar a quien esté dispuesto. Porque el hecho de que yo no haga el trabajo no quiere decir que la obra va a parar, porque la obra es de Dios. Y si yo no hago lo que Dios me ha mandado a hacer, ok, Dios me va a dejar de lado y va a venir otro que lo va a hacer con mucho más calidad de lo que yo pudiera haberlo hecho, y va a llevarse la bendición. Aleluya. Dios quiere que nos enfoquemos menos en nosotros y que seamos más como Jesús. Cuando adoptamos la voluntad de Dios como nuestra, ¿saben lo que pasa? Que Dios adopta la voluntad nuestra como suya. El Salmo 37:4 dice claramente: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Cuando yo me deleito en lo que yo hago para el Señor, y lo hago con amor, con dedicación, con excelencia, así mismo Dios va a hacer las cosas mías. ¿Y cómo yo busco esa motivación? Si usted sigue leyendo el Salmo, dice: acuérdate que Él te salvó, acuérdate que Él te sanó, que Él puso tu pie sobre peña y enderezó tus pasos. A veces nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque somos muy prontos para olvidar. Dios le dijo a Moisés que le repitiera al pueblo de Dios todos los días su palabra para que no lo olvidara. Aleluya. Aleluya. El salmista decía, cuando no sentía deseo de alabar al Señor: alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona tu vida, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y de misericordias. Y a veces nosotros tenemos que ir a nuestro pasado y buscar en los archivos a ver las cosas que Dios ha hecho para poder adorar. Gloria a Jesús. Porque a veces nuestra voluntad lo que quiere es estar tranquila. No queremos ni abrir la boca. Entonces Rosalía tiene que decir: espérate, tengo que ir atrás, 13 años atrás, cuando me dijeron que mi hijo se iba a morir, que ya no había esperanza, para que yo tengo que adorar. Aleluya. Y si vamos al archivo, todos vamos a encontrar un motivo por qué adorar y un motivo por qué amar, para que salga una adoración genuina de nuestra boca. Colosenses 3 nos dice: revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En Corintios dice que yo puedo hacer todas las cosas, pero que si no tengo amor, de nada me sirve. Porque vengo a ser como un metal que solamente hace ruido, y el ruido molesta. El ruido es molestoso. Cuando hay un ruido, usted no puede concentrarse, no puede dormir, y está loco que se vaya la bulla. El ruido no es agradable. El mundo hace del ser humano algo que no es del agrado de Dios. Entonces debemos de dar no la media vuelta, yo digo que la vuelta completa, para volvernos a Dios y lo que Él establece en su palabra para nosotros. Porque una voluntad rendida trae consigo plenitud de gozo. Mira, usted puede tener el problema más grande, el dolor más grande, y usted se rinde ante el Señor, y usted empieza a adorar, y en ese momento el Señor le lleva a usted un éxtasis, que a usted se le olvida todo, y usted empieza a entrar en esa plenitud de gozo. Hay personas en medio nuestro que Dios las ha salvado y ya no están en tierra de esclavitud.
ni no están comiendo los ajos y la cebolla, pero tampoco han podido entrar a la tierra prometida a disfrutar de la leche y de la miel. Están vagando en el desierto, en la puerta, pero no entran. Y Dios quiere que nosotros entremos, que empujemos, que busquemos una nueva relación, una nueva intimidad, que subamos de nivel. Aleluya. Una voluntad rendida abre camino para la plenitud del Espíritu Santo. Como dije ahorita, sabemos que los cambios son difíciles. Pero lo bueno es que para los cambios que usted y yo necesitamos, para estar cerca de Dios, no estamos solos, sino que el Espíritu Santo está con nosotros y es nuestro ayudador constante para lograrlo. Por eso debemos de cada día pedir la llenura del Espíritu Santo, porque dice la Biblia en el libro de los Hechos que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yes. ¿Poder para qué? Para muchas cosas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y los pentecostales no tenemos ningún problema en reconocer eso, ¿verdad, mi pastor? Amen. Reconocemos muy bien de su existencia. El reto para nosotros es relacionarnos con Él y cómo hacerlo. Lo primero que debemos de hacer es reconocer que es su posición en la Trinidad. Que así como el Padre Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es el mismo Dios trabajando en nosotros. Y tiene el mismo poder. Por lo tanto es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad. No tiene principio ni fin. Es soberano. Hace lo que Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere. Amen. Amen. Es omnipresente. Está aquí, pero también está en Nueva York. Está en todo lugar, en todas partes. Amen. No nos podemos escapar de Él. Es omnisciente. Todo lo sabe, hasta lo profundo de tu corazón. Las cosas de usted que usted mismo no sabe, las sabe el Espíritu Santo. Come on. Porque Él escudriña hasta las intenciones de nuestro corazón. Aleluya. Y es omnipotente. Tiene todo poder para sanar, para salvar, para libertar, para cambiar. Aleluya. Amen. Y Dios en su infinita misericordia nos ha escogido a nosotros para que seamos su templo. Somos templo del Espíritu Santo porque Él habita en cada uno de nosotros. Y para que haya más de Dios en nosotros y menos de nosotros mismos, tiene que haber una relación interactiva entre el Espíritu Santo y nosotros. That's right. No puedo dejar que el Espíritu Santo haga la obra completa, como tampoco Él me va a dejar a mí que la haga sola, porque sabe que soy incapaz de hacerlo. Amen. Dios dio el primer paso porque proveyó el camino de reconciliación a través de Jesucristo. Entonces nosotros damos el segundo paso cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador. Él da un tercer paso cuando pone de su Espíritu Santo en nosotros, porque eso es lo que pasa cuando nosotros nos convertimos. Entonces nosotros damos el cuarto paso, empezando a cultivar una relación con el Espíritu Santo. Praise God. Gloria a Jesús. El problema está en que muchas veces conocemos el Espíritu Santo por referencia, no por vivencia. Lo conocemos por lo que leemos de Él, por lo que nos hablan de Él o por lo que hemos visto de Él, pero no le conocemos. Por lo tanto, no hemos experimentado su poder en nuestras vidas. Pero para cultivar el Espíritu Santo, lo primero que debemos de hacer es vivir una vida de obediencia. Si no vivimos una vida de obediencia, entonces el Espíritu Santo no está en nosotros. Y una vida de obediencia significa someterse a Dios, obedecerle en todo momento. Obedecer es cumplir una persona por la voluntad de quien lo manda o quien establece una norma o ley, o ceder ante una cosa o esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Que a veces en vez de ceder le hacemos resistencia y vemos que pasan años y la persona sigue igual porque tiene 20 años resistiendo al Espíritu Santo para que haga la obra transformadora en su vida. La palabra obedecer aparece más de 1000 veces en la Biblia. O sea que solo ese numerito nos deja saber a nosotros que es bien importante la obediencia. Hay un versículo bíblico que dice que obediencia quiero, no sacrificio.
A veces estamos haciendo todo el sacrificio, nos pasamos la noche en la vigilia, pero cuando llegamos en la casa, olvídese, lo que hicimos en la noche se olvidó. Entonces Dios prefiere que seamos más obedientes y menos sacrificados. Dios demanda de nosotros obediencia, y obedecer a Dios es hacer su voluntad en todo tiempo, por encima de mí mismo y de los que me rodean, llámese familia, compañeros, amigos, y por sobre todas las cosas que quiero agradar a Dios es cultivar una relación con Él. Dios no se beneficia de mi obediencia, como decía Rosalía ahorita, sino que yo me beneficio de obedecerle a Él. Rosalía decía ahorita, no es que Dios no se beneficia de que tú vengas a la iglesia. Yo soy la beneficiada. Es el mismo caso con la obediencia. Nosotros somos los beneficiados. Vamos a obedecer a Dios en medio de un mundo desobediente. Vamos a honrarle en un mundo que promueve cada día más la deshonra. Vamos a exaltar su palabra en un mundo que constantemente lo que quiere es restarle importancia a Dios y a su palabra. Y de la manera que lo hacemos es poniendo su palabra por obra en nuestras vidas y siendo obedientes a lo que Dios ha establecido a través de ella. Es así como nosotros cultivamos una relación con el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo nuestro propio espíritu es cautivado por el Espíritu de Dios y se hace dócil. No perfecto, pero dócil. Nos dejamos llevar por la voluntad de Dios. Señor, si eso es lo que tú quieres, amén. Aunque a veces decir ese amén nos duela, pero nos sometemos a Él. Hay personas que son humildes por naturaleza, que tienen un carácter y un temperamento bien tranquilo. Por ejemplo, mi suegro no conoce al Señor, oramos para que el Señor lo salve, pero tiene un temperamento que es un amor. Donde quiera que usted lo ponga, Él está bien, como quiera, no hay problema. Pero hay personas, en esas me incluyo yo, que somos un poco más sanguíneas, que cuando no teníamos a Cristo éramos mucho más activas y explosivas, pero que al encontrarnos con Jesús hemos dejado de lado muchas cosas de nuestro yo para poder obedecer a Dios y hacer su voluntad. Y digo como Pablo, no que lo haya yo alcanzado, pero estamos luchando. Y vemos que el Señor está trabajando. Aleluya. Y yo sé que la obra que Él empezó en mí la ha de terminar. Gloria a Jesús. El segundo punto para cultivar al Espíritu Santo y tener más de Dios y menos de mí es teniendo intimidad. Intimidad son los pensamientos y sentimientos más profundos que comparten dos personas. Eso es intimidad. Cuando hay un secreto a voces, mire, y eso es un bochinche, eso no es intimidad. Dios nos creó con una necesidad de intimidad. Esta jamás involucra a una persona tampoco. Tienen que haber dos. Y para que haya más de Dios en nosotros, nosotros debemos de desarrollar una intimidad con Él. Y esta se logra en la busca continua de su presencia. Usted no puede conocer a alguien si no pasa tiempo a solas con esa persona. De la única manera que usted logra conocer a alguien es pasando tiempo a solas con ella. Porque en el grupo todos somos diferentes. La intimidad se desarrolla como el resultado de un contacto íntimo con alguien por un periodo de tiempo. Entonces se crea la confianza, crece la seguridad y los corazones cambian, llegando a quererse el uno al otro. Y eso pasa mucho en la relación. Cuando nosotros vemos nuestro príncipe azul o su princesa rosada, que Q me cae bien, se siente atraído. Muchas veces usted se siente atraído y cuando empieza a tener intimidad con esa persona, empieza a hablar y empieza a conocer, usted dice, de aquí tengo que sacar la piel, no vale la pena, no hay compatibilidad. Pero hay otro caso que vemos que esas dos personas se acoplan, se entienden y nace una intimidad y dice, wow, definitivamente esta es la persona que yo quiero compartir mi vida. Y vemos que la relación va madurando, llega al matrimonio, y por eso vemos matrimonios de tantos años juntos, porque han logrado acoplarse en una intimidad. Dios quiere eso de nosotros, que nosotros empecemos a estudiar la palabra, a orar, a buscar su presencia, a venir a la iglesia,
a estar más cerca de Él, para que podamos desarrollar esa intimidad. Existe una anécdota de un esposo que dijo que estaba cansado de su esposa y quería salir de ella. Y un día este hombre viene donde su papá y le dice: ya yo no la soporto más. Lo que quiero hacer es matarla. Ayúdame. El padre le dice: ok, te voy a ayudar, pero vas a tener que cambiar completamente tu actitud para no levantar sospechas. Porque si tú hablas así, la mujer se muere. ¿A quién tú crees que es el primero que va a venir a buscar a Rosalía? ¿Quién es el primer sospechoso, Rosy? El esposo, ¿verdad? Entonces el papá le dice: tienes que cambiar totalmente la actitud, tienes que tratarla bien, con cariño, con respeto y con consideración. Además, vas a tener que decirle constantemente que la amas y actuar como tal, para que nadie sospeche que fuiste tú que le envenenaste. Bueno, aquí está el polvo que tú le vas a dar a ella en la comida todos los días, una cucharadita. Este hombre, dice la anécdota, que siguió el consejo de su padre. Y cuando llegó el mes, fue llorando donde él y le dijo: padre, me estoy volviendo loco. He descubierto que amo a mi esposa y ya no quiero que se muera. ¿Y ahora qué hago? A lo que el padre le respondía: no te preocupes, que lo que te di fue un simple polvito de arroz. Ella no se va a morir. Simplemente lo que quería era que cogieras el tiempo para darte cuenta de a quien tenías a tu lado y que revivieras todo aquello que tú habías dejado de lado. Y eso Dios quiere que nosotros hagamos. Al parecer este hombre, en vez de estar cultivando su matrimonio, había descuidado la relación con su esposa, olvidando lo maravillosa que esta mujer era. Al volver a esa intimidad, a esos detalles, se dio cuenta que todavía la amaba. Esta anécdota para recordarte que tener intimidad con Jesús significa que no puedes descuidar tu relación con Él. Amen. No puedes descuidar tu relación con Jesús. Debes de practicar tu ayuno. Debes de orarle en todo tiempo. Debes escudriñar su palabra. Debes venir al templo. Este punto es parte también de la obediencia, pero también de la intimidad. Porque solo así vamos a lograr estar más cerca de Dios. Así como dijo Rosalía, le estoy diciendo que el mensaje ya fue predicado, que le dices a tu pareja te amo y se siente bien, podemos empezar diciéndoselo a Dios. Podemos empezar diciéndole: Señor, te amo. Hágalo como un ejercicio todos los días y verá cómo esa frase se irá complementando con otras y con otra, hasta convertirse en una oración y una adoración a Dios. Y mira, cuando usted llegue a ese momento de esa intimidad, va a ser algo tan bello que eso va a ser una explosión que usted no se va a imaginar. Vamos a practicarlo y usted verá. Cuando le obedecemos a Dios y llegamos a una intimidad profunda con Él, el Espíritu Santo se derrama en nosotros y las vidas a nuestro alrededor empiezan a ser transformadas por el poder del Espíritu Santo que se manifiesta a través de nosotros. Porque a donde Dios llega, como dijo Cristal ahorita, hay un cambio. Donde Dios llega, algo tiene que pasar. Nuestras familias van a ser tocadas, nuestros hijos van a ser salvos, nuestros padres, nuestros hermanos. Porque a veces somos nosotros los que detenemos la salvación de nuestros seres queridos con nuestras actitudes, porque no estamos dando testimonio de una vida transformada. Gloria a Jesús. En ese cambio el Espíritu Santo pone en nosotros el sentir de Cristo. Yo le dije que cuando viniera el Espíritu Santo vamos a recibir poder para muchas cosas. Poder para testificar y ser sus testigos aquí en la tierra. Poder para negarnos a nosotros mismos. Para interceder por los demás. Para amar al prójimo. Con ese amor que Dios pone en nuestros corazones por los demás, que es muy diferente a otro amor que hayamos sentido antes. Porque es amor con compasión y sobre todo con misericordia.
Déjeme compartirle algo personal, mis hermanos. Yo me crié en la iglesia, al igual que Rosalía, en la adolescencia me volví rebelde, pero cuando sembramos la palabra, esa palabra nos retorna vacía y a su tiempo da fruto. Y tuve un evento parecido al de ella, pero no lo voy a contar porque es un poco largo. El caso es que me reconcilié con la gracia de Dios hace 18 años. Y los últimos 7 años, hasta el mes pasado, estuve trabajando con los jóvenes de mi iglesia como directora de jóvenes. Trabajé con Rosalía, en un tiempo fue la secretaria. Trabajé con su hija, que también fue secretaria. Y déjeme decirle que a pesar de tener 18 años en la iglesia, yo empecé a conocer el amor de Dios cuando yo empecé a trabajar con los jóvenes. Porque trabajar con los jóvenes es algo que a mí marcó mi vida espiritualmente. Espiritualmente mi vida se divide desde el momento que yo empecé a trabajar con los jóvenes en un antes y un después. Porque fue ahí cuando yo pude aprender lo que es el amor de Dios hacia el ser humano. Cuando yo pude entender el valor de la misericordia. Cuando yo empecé a ver esos muchachos con sus defectos y con sus virtudes, pero que aún así estaban en la iglesia. Y cuando muchas veces alguien me decía, pero es que tú no estás viendo la condición. Y yo le decía, pero están aquí. Una vez una hermana me dijo, estás perdiendo el tiempo. Y yo le dije, no, mentira del diablo. Porque mientras esté en el hospital, hay salvación porque se le está dando medicina. Y la medicina va a ser el cambio. Y aprendí a amarlo sin juzgarlo. A conocer sus debilidades, porque el Señor le permitió tener confianza conmigo y a poder guiarlos. Y yo decía, wow, Señor, pero es que verdaderamente de esto se trata el amor de Dios, de entender que tenemos necesidades, de que no somos perfectos, pero que nuestro Dios es perfecto y a su tiempo va a terminar la obra. Aleluya. Este amor de Dios nos fortalece en las pruebas y en las necesidades. Nos ayuda a santificarnos, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Podemos ganarnos millones de almas, podemos predicar miles de mensajes, podremos enseñar 20,000 clases, pero si no somos santos, cuando suene la trompeta, lamentablemente nos vamos a quedar. Porque la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Y lo que separó al hombre de Dios fue el pecado. Fue la falta de santidad. Y la Biblia dice que de modo que el que esté firme, sea firme todavía. Y también dice que si tú eres santo, ¿la qué? Santifícate todavía. Don't take it for granted. Nos deja claro que es Él, a través de su Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros estamos llamados simplemente, como dije al principio, a sembrar y a darle honra a Dios. Cuando servimos a otros, también le estamos sirviendo al Señor. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, cualquier cosa que hagáis por uno de estos pequeñitos, por mí la están haciendo. Amen. Dios nos ama tanto que no quiere que nos quedemos espiritualmente en el mismo lugar. Él quiere que crezcamos, y eso lo hacemos realizando los cambios necesarios para que haya más de Él en nosotros. Porque el que empezó la buena obra la ha de terminar. Dios quiere que sigamos su plan y su palabra. Satanás quiere todo lo contrario. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos que actuar siendo imitadores de nuestro Padre. Jesús nos da discernimiento de espíritu a través del Espíritu Santo, porque no todos los espíritus que se mueven aún dentro de las iglesias vienen de Dios. Y si no tenemos discernimiento, vamos a ser engañados dentro de la iglesia. Y siempre le digo a mis estudiantes, es uno de los dones por lo que debemos de orar constantemente. Le digo a los jóvenes, cuando ustedes vayan en su oración diaria, no olviden pedirle al Señor discernimiento de espíritu. Porque le dije en una clase reciente, quizás ustedes no tengan mucho conocimiento de la palabra, pero si tienen discernimiento del Espíritu Santo, cuando alguien venga con algo raro, usted no lo conoce, el Espíritu te va a decir, eso no es mío, échalo para un lado. Gloria a Jesús. Me enseña y me muestra las cosas de Dios. Y me enseña que yo no puedo cambiar a Dios,
porque su palabra dice que en Él no hay sombra de variación, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya, aleluya. En un mundo de constante cambio hay alguien que no cambia, pero que tiene el poder de cambiarme a mí y hacerme mejor persona. Gloria a Jesús. Oh, gloria a Dios. Dios nos ha dotado de dones espirituales. Él nos ha equipado con ellos para hacer el trabajo que nos mandó a hacer. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales de servicio que Dios le ha dado a la iglesia, que nos ha dado a nosotros con la finalidad de que nos edifiquemos los unos a los otros. Los dones no son dados para nuestro autobeneficio, sino para servir a los demás. Debemos de ser motivados por el amor genuino de Dios y un deseo puro por edificar el cuerpo de Cristo. Ya está bueno de querer el Espíritu Santo para sacarle partido. Órale, por favor. O para tenerlo como nuestro asistente de emergencia. Dios no quiere ser tu asistente de emergencia. Él está contigo en la emergencia, pero también está contigo en el gozo, está contigo en el dolor, está contigo en todo momento. Hay personas que cuando están en buenas no te saludan, pero cuando están en malas tú eres la primera que llaman. Dios no quiere que nosotros seamos así con Él. Él quiere estar con nosotros en las buenas y en las malas. O mejor dicho, Él está con nosotros en las buenas y en las malas, pero quiere que nosotros también estemos con Él en ese momento. Él quiere habitar en nuestros corazones. Así que vamos a trabajar para eso, cultivándolo con nuestra obediencia, en intimidad y en adoración. Como decía el versículo que empezamos a leer. Joel, por favor, pasa por aquí. Gloria a Jesús. Aleluya. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo, para terminar, quiero entonar esta alabanza. Establece tu orden. Gloria a Jesús. Qué fácil. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Porque creo que es algo que todos nosotros necesitamos. Establecer el orden de Dios en nuestras vidas. Más de ti y menos de mí significa que Dios va primero y yo voy después. Aleluya, gloria a Jesús. Qué fácil es decirte Dios. Aleluya. Llamar en tiempo de necesidad. Facilito. Hacer tu voluntad, Señor.